El chocolate que hoy consumimos no siempre fue un dulce ni fue solamente comida. Hubo un tiempo en que fue moneda de cambio, un tiempo en que fue una bebida sagrada, un tiempo en el que fue el regalo de un dios para dar el conocimiento a la humanidad. Sí, todo eso. ¿No me crees? Pues yo soy Esteban Castorena y hoy en Verde, Blanco y Rojo vamos a hablar de una semilla que América Latina, a través de México, heredó al mundo entero. En este episodio vamos a viajar desde las selvas profundas de la Amazonia hasta los palacios más refinados de la nobleza italiana. Vamos a descubrir por qué los mexicas falsificaban semillas de cacao para estafar en el mercado y cómo una receta sagrada de Tenochtitlan terminó escondida, casi intacta, en un pequeño pueblo de Sicilia. Ve por tu tablilla y pon a hervir el agua o la lechita, ponte cómodo que hoy te cuento la historia del cacao. Y no, el cacao no es mexicano. Y sí, ya sé. Mind blown. Confieso que hasta antes de investigar para este episodio, yo juraba e hiperjuraba que lo era, pero lo que yo crea no importa, los datos sí, y la ciencia nos cuenta que las raíces biológicas de esta planta están mucho más al sur, en el continente americano, en las cuencas de los ríos Orinoco y en la parte alta del Amazonas, en lo que hoy es Perú, Ecuador y Colombia. Para quien nunca ha visto una semilla de cacao, hay que entender de dónde viene. El árbol da unas vainas bastante grandes de entre 15 y 30 centímetros de largo. Esa vaina hay que abrirla y en el interior uno se encuentra con diversas capas que protegen la semilla. Esto lo explico porque en el principio las poblaciones indígenas no buscaban la semilla en sí misma, sino una pulpa blanca y dulce que rodea los granos. Con ella hacían una bebida fermentada, alcohol pues. La semilla amarga, la que hoy nos vuelve locos a todo el mundo, simplemente la escupían o la tiraban. El viaje de la semilla hacia el norte fue una mezcla de naturaleza y comercio. Se cree que los animales fueron los primeros en dispersar las semillas, pero fueron los humanos quienes la transportaron por los ríos hasta el mar. De ahí, a través de rutas comerciales marítimas, el cacao llegó de Centroamérica y finalmente a México. Ya en territorio mexicano fueron los olmecas, una cultura más antigua y menos conocida que los mayas y los mexicas, quienes hace unos 3500 años en las tierras bajas de Tabasco y Veracruz hicieron el descubrimiento revolucionario. Dejaron de mirar la pulpa y empezaron a procesar el corazón de la semilla. Ellos nos heredaron la palabra original cacahua. Los mayas y los mexicas elevaron el cacao a un estatus sagrado. ¿Por qué? Pues por un mito. Siempre hay mitos y a mí me encanta contarlos. La leyenda cuenta que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, amaba tanto a los hombres que decidió robar el árbol del cacao de los jardines de los dioses. Quetzalcóatl quería que los seres humanos estuvieran bien alimentados, que fueran sabios, artistas y constructores. Al traerles el cacao, les dio las herramientas para ser civilizados. Pero ese acto de generosidad enfureció a los otros dioses, quienes no querían compartir sus manjares con los mortales. Como castigo, los demás dioses expulsaron a Quetzalcóatl del paraíso. Este robo sagrado marcó el destino del cacao, una bebida que otorgaba la fuerza de los dioses, pero que también recordaba el sacrificio. Por eso, en los rituales más solemnes, el cacao se mezclaba con sangre o se usaba para purificar a los que iban a ser sacrificados, sirviendo como un puente entre la vida y la muerte. Fascinante, ¿no? Este mito tiene algo de la historia de Prometeo y el fuego sagrado, pero también tiene algo de la rebelión de Lucifer. Quetzalcóatl es un dios del que podríamos hablar muchísimo, pero hoy me limito a dar una observación sobre este mito. A diferencia de la historia del nopal, que nace en tierra mexicana y que ya conté en otro episodio, el mito del cacao no miente y expresa, de un modo u otro, que la planta llegó de otro lugar. Por otro lado, ¿ya ven? En el México prehispánico ya se mezclaba el chocolate con sangre. En Italia existe el sanguinacho, que para quienes no lo conozcan, se trata de una especie de morcilla dulce que se hace con una mezcla de chocolate y sangre de puerco. Eso sí, dudo mucho que la versión del México prehispánico tuviera sangre de origen animal. El xocolátl, la bebida sagrada, estaba reservada a las clases altas, guerreros y ceremonias, pero otra parte del cacao sí que estaba al alcance de todos. En la cultura mexica, la semilla del cacao era literalmente la moneda de cambio. Para que se den una idea del valor, en los mercados de Tenochtitlan, un conejo te costaba 10 granos de cacao.
Si querías un esclavo, su precio rondaba más o menos los 100 granos de cacao. Era una moneda tan cotizada que incluso había falsificadores de semillas que le querían ver la cara a los comerciantes. Los falsificadores hacían copias casi exactas de los granos de cacao utilizando arcilla y restos de otros materiales para hacerlas lo más auténticas posibles. Y en este momento les voy a confesar algo que yo pensaba cuando era niño. Cuando recién supe que el cacao era la moneda de los aztecas, yo pensé, claro, si me hago un sembradío, me vuelvo rico. Qué escuincle capitalista que era yo, ¿verdad? Pero pues no, resulta que el cultivo del cacao estaba limitado a la nobleza. Como hoy solo los bancos centrales imprimen billetes, bueno, el monopolio del cacao monetario estaba a cargo de unos pocos. Y bueno, ¿cómo llegó a Europa? Calma, 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 no coman ansias que ya les cuento. En 1502, Cristóbal Colón interceptó una canoa maya llena de estas semillas, y al ver que los indígenas las recogían con una gran desesperación cuando éstas se caían al agua, pensó que se trataba de almendras preciosas. Pero para Colón, ahí murió la cosa. Para él eran solo unas nueces raras. El verdadero encuentro ocurrió años después, cuando Hernán Cortés, personaje ya viejo conocido del episodio anterior, llegó a la capital del Imperio Mexica y quedó hipnotizado no solo por el oro y la ciudad, sino por el respeto casi religioso que se le tenía al chocolate. Moctezuma, el gran Tlatoani, es decir, el emperador, bebía muchísimo chocolate. Pero aquí viene lo interesante. A los españoles el sabor original les pareció espantoso. Para un paladar europeo del siglo XVI, una bebida fría, amarga, espesa y picante era casi una tortura. Lo llamaban bebida para cerdos. Sin embargo, pronto notaron algo. El chocolate les daba una resistencia física increíble. Cortés escribió a Carlos V diciendo que una sola taza de este brebaje permitía a un soldado marchar todo el día sin probar bocado. Y bueno, si los mexicas bebían esta versión del chocolate que no gustó para nada a los españoles, más al sur, en la península de Yucatán, los colonizadores encontraron la versión maya del chocolate. Esta versión se servía caliente y ahora sí, esa les gustó un poquito más. Tiempo después, la bebida pasó por un proceso de evangelización culinaria, podríamos decir. Las monjas en los conventos de la Nueva España modificaron la receta, le quitaron el chile, le añadieron el azúcar de caña, que los españoles se habían traído desde las Canarias, un poquito de canela, un poquito de amor y ¡boom! Nació el hit mundial. Obviamente no podía dejar de lado la parte lingüística de todo esto. Hemos dicho ya que cacao viene de la palabra cacahua, pero ¿y chocolate? Bueno, pues parece que no hay un consenso. Va la primera teoría, la de la palabra híbrida. ¿Se acuerdan que les dije que había una bebida mexica, fría, y una caliente de los mayas? Ok, pues se cree que los españoles podrían haber acuñado la palabra chocolate precisamente para distinguir la versión caliente de la bebida. En maya yucateco, chocol significa caliente. Tomaron este término y lo mezclaron con la palabra azteca atl, que significa agua. Si este fuera el caso, damas y caballeros, chocolate sería una palabra híbrida nacida de juntar dos idiomas, algo que, por supuesto, no es nuevo. El mismo español ya lo había hecho. Pensemos en la palabra Guadalupe, nombre muy común en México y topónimo de un río en España. Bueno, pues Guadal es río en árabe y lupus, lobo en latín. Guadalupe sería entonces río de lobos, como chocolate sería agua caliente. Palabras híbridas, palabras mestizas. Otra teoría dice que la palabra es enteramente mexica y que proviene de xococ, que significa amargo, y atl, que significa agua. En ambos casos, el sufijo atl es importante, porque cabe recordar que antes de la llegada de los europeos a América no había vacas y por ende no había leche. Los españoles se llevaron la bebida, la adaptaron y la compartieron con el mundo con todo y su palabra para designar esta nueva cosa. Pero esto de compartir el chocolate no fue inmediato. No, señor. Los historiadores señalan que los primeros en introducir el chocolate al viejo continente fueron los monjes y misioneros que acompañaban a los conquistadores. Luego, el primer registro oficial de chocolate en la corte data de 1544. Ese año, una delegación de frailes dominicos y nobles mayas visitó al príncipe Felipe, el futuro rey Felipe II, el Hermoso. Y bueno, le hicieron probar la bebida. Hubo que esperar 40 años hasta 1585 para que el primer cargamento comercial de granos de cacao llegara hasta Sevilla.
No sé si ustedes lo sabían, y no voy a profundizar mucho aquí, pero el precio de los diamantes, sí, las piedritas brillantes, viene de un monopolio que saqueó a Sudáfrica. La compañía De Beers, búsquenla en internet, llegó a tener el 90% del monopolio de los diamantes. Controlando la oferta, usó el marketing para crear la demanda, vendió la idea de que un diamante es para siempre y ¡boom! Todo el mundo quería piedritas que solo esa empresa podía proveer. Y ustedes van a decir, Esteban, ¿por qué me estás hablando de esto? Y yo les respondo, porque España hizo exactamente lo mismo con el cacao. La semilla era algo tan preciado que la corona quería el control absoluto de este recurso. Además, transformarlo en la bebida que hoy todos bebemos era en el siglo XVI un lujo extremo que requería ingredientes caros como la vainilla, también mexicana, o el azúcar que los españoles tenían en las Canarias. Los españoles guardaron el secreto de la preparación del chocolate, obviamente en su versión adaptada y dulce, para asegurarse de que el placer más codiciado del mundo solo se pudiera disfrutar en España y solo por algunos privilegiados. ¿Ya ven? Cacao y diamantes. Hay un pasito entre ellos nada más. Y bueno, Italia, ¿dónde queda en todo esto? La llegada del chocolate a la península tiene dos teorías. La primera tiene nombre y apellido, Francesco d'Antonio Carletti. Carletti era un viajero y un comerciante florentino que a finales del siglo XVI se embarcó en una expedición que lo llevó por todo el mundo, incluido México. Ahí vio algo que lo dejó fascinado, el proceso del metate. Observó cómo las mujeres indígenas molían el cacao sobre la piedra hasta convertirlo en una pasta líquida. En 1606, Carletti regresó a Florencia y le entregó la receta a Cosimo II de Medici. Ahí empezaron a modificar la receta y agregarle jazmín, cítricos y otras cosas. Hicieron algo completamente diferente a los españoles. La segunda teoría viene de la política y fue Emanuele Filiberto de Saboya, que servía como general para la corona española, el que probó la bebida en las Cortes de Madrid. Cuando después decidió trasladar la capital de su ducado a Turín en 1560, se llevó el chocolate con él. Se dice que sirvió el chocolate caliente para celebrar el evento, marcando así el inicio de una tradición chocolatera en Turín. Otro punto de ingreso fue ¡tantararán! Sicilia. En aquel entonces, la isla era un virreinato español. Los españoles llevaron allí la técnica de procesamiento que habían aprendido directamente de los mexicas, la molienda en metate, o como lo llaman en Módica, y disculpen mi siciliano, la balatara chocolati. Para quien no lo tenga en mente, el metate es un artefacto que es una especie de mortero alargado hecho de piedra volcánica que se utiliza para moler. A diferencia del chocolate industrial que conocemos hoy, que se calienta a altas temperaturas y se mezcla con grasas y leche, el chocolate de Módica se procesa en frío. La temperatura nunca supera 40 grados. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a esa temperatura el azúcar no se derrite, se queda entero y se mezcla con la pasta del cacao. El resultado es un chocolate granulado, quebradizo y con una textura rugosa que es, en esencia, como todavía se trabaja el chocolate en algunas partes de México. Fíjense nada más, la molienda en metate, una técnica prehispánica, llegó y se conserva siglos después en una isla del Mediterráneo. Y es en serio, si ustedes ven cómo se hace el chocolate en Módica, verán que el metate es exactamente igual. Queridísima audiencia, con ese último dato me despido de ustedes. Los invito como siempre a seguirme en Instagram, me encuentran como Ficodindia MXIT. Los invito a que me acompañen el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. La próxima semana pasamos del chocolate al aguacate, el oro verde que, híjole, qué coraje da cuando lo pagas a precio de oro y te sale ya todo pachichis. No se lo pierdan, besitos, nos escuchamos en la próxima.